María Zaharova instó a la comunidad internacional y a los países latinoamericanos a encaminarse a ayudar a mantener la paz, encontrar soluciones constructivas y preservar el orden público, importantísimo en estos tiempos donde no se quiere reconocer por parte de algunos gobiernos latinoamericanos el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. A los golpistas. Con una declaración tajante, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, no solo desarmó los intentos de la OEA y de Estados Unidos de subvertir la voluntad popular en Venezuela, sino que en un movimiento calculado blindó a Nicolás Maduro, reafirmando la alianza férrea entre Caracas y Moscú. La reacción de Zaharova no fue simplemente una respuesta diplomática, sino un golpe maestro en el tablero geopolítico de América Latina, donde las tensiones entre el imperialismo y las fuerzas soberanistas se han intensificado a niveles peligrosamente altos. Desde el primer momento, Zaharova dejó claro que Rusia rechaza categóricamente los intentos de varios estados de arrogarse el derecho a reconocer o no los resultados de las elecciones en Venezuela. La elección de los dirigentes del país es un privilegio exclusivo del pueblo. Estamos convencidos de que no debe haber dobles raseros en este asunto, ha comentado María Zaharova en una conferencia de prensa que dejó muy incómodo a Washington. En un intento donde las narrativas de legitimidad se manipulan y distorsionan a conveniencia de las potencias occidentales, la postura de Moscú no solo defiende la soberanía de Venezuela, sino que denuncia la hipocresía flagrante de aquellos que en el pasado han avalado procesos electorales igualmente cuestionables, pero que hoy se erigen como jueces de la democracia en América Latina. Venezuela, con su vasto tesoro de recursos naturales, ha sido desde hace décadas un objetivo constante para Washington. Las reservas de petróleo, bauxita y otros minerales estratégicos han convertido al país en una ficha clave en el juego de poder internacional. No es casualidad que Estados Unidos con sus aliados en la región hayan intentado una y otra vez socavar la estabilidad del gobierno de Maduro. Ya en el 2019, con la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino, se evidenció la estrategia de Washington. Una mezcla de presión económica, desinformación y apoyo a actores desestabilizadores dentro de Venezuela. Sin embargo, el hecho más reciente de Zaharova al respaldar con firmeza a Maduro va más allá de las palabras. Es un mensaje a todos aquellos que intentan intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Rusia no permitirá que sus aliados sean arrastrados al caos por las maquinaciones externas. La elección de los dirigentes del país es un privilegio exclusivo del pueblo, subrayó Zaharova, enfatizando que no debe haber dobles raseros en este asunto. Esta declaración no solo refuerza la soberanía de Venezuela, sino que también pone en tela de juicio la legitimidad de cualquier intervención extranjera. La historia de las elecciones en Venezuela ha estado marcada por tensiones y conflictos. Bueno, muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, disfrutando y ver la bondad de la naturaleza que nos ha dado un día esplendoroso acá en Buenos Aires, muy buena temperatura, casi un pedacito de verano, que bueno, va a ser pasajero, ya lo sabemos. Pero por supuesto, Ivette, viendo y escuchando las noticias que Venezuela sigue siendo el centro de atención de todos los medios a nivel mundial y lo va a hacer por muchos días más, hasta tanto, por supuesto, queden despejadas las dudas que sembró precisamente la oposición en el resultado de las elecciones del pasado domingo. De hecho, hace un rato nomás, hace un par de horas, justamente se celebró una audiencia especial en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con todos los candidatos que se presentaron a las elecciones del pasado domingo, excepto el gran ausente, el que cantó fraude mucho antes de que se celebraran los comicios. Me refiero específicamente a Edmundo González, cuya silla se vio allí vacía solo con el cartelito ese colgado que tenía puesto su nombre. Y hay que decir, Ivette, que la sesión fue encabezada por la presidenta del tribunal, Beatriz Gutiérrez, que es la máxima instancia, digamos, judicial del país, y ella declaró que es competente
que acepta y asume el recurso contencioso electoral que había presentado el día anterior, o sea, ayer Nicolás Maduro Moros. Y tuve la suerte de poder seguir por televisión la audiencia, vi mucha solemnidad, mucho respeto, había un público bastante diverso y en primera fila estaban los candidatos, excepto el que ya te dije, el gran ausente, repito, Edmundo González. Ninguno sonreía con uno ni con otro, todos estaban, digamos, con los rostros estupefactos, pero Maduro les dio la mano a cada uno y nadie se fue a las piñas. Así que bueno, esto es una nota de color, pero en serio, Ivette, desde el estrado habló la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y dejó claro que su intervención pretende proteger el acceso a los derechos políticos de la población, garantizar el acceso al sistema de justicia electoral con la aplicación de la normativa y de procedimientos que regularizan, o sea, que regulan esa materia, etcétera. Pero la frutilla del postre, como se suele decir por acá, por Buenos Aires, fue cuando se refirió al recurso de amparo que introdujo Nicolás Maduro. Ahí la presidenta, o sea, Rodríguez, recalcó que se trata de investigar y de certificar de manera inequívoca e irrestricta los resultados de estos comicios, sobre la base, por supuesto, del Tribunal Electoral de Justicia, que constituye, según ella, la única y máxima instancia jurisdiccional de lo contencioso electoral. Y sus decisiones, dijo, constituyen mandatos. Muy importante esa palabra, mandatos. Así que por eso se le oyó instar a todos los candidatos, a todos los partidos políticos, al Consejo Nacional Electoral y además sujetos intervinientes en el referido evento electoral que deben consignar todos los documentos legales de relevancia jurídica que les sean requeridos. O sea, nadie se puede estar negando a presentar, si usted quiere y usted está impugnando algo, bueno, tiene que presentar pruebas o tiene que presentar su identificación o tiene que presentar lo que pida ese tribunal. Están obligados, según dijo ella, a acatar la decisión que se tome. Por eso fue un breve momento de tensión el que se vivió cuando los candidatos firmaron esa acta, porque fue digamos, una audiencia rápida, breve, pero por supuesto el primero en firmar fue Nicolás Maduro. Firmó y puso sus huellas digitales también. Y los 8 candidatos restantes, excepto Enrique Márquez, un ex candidato de la formación Centrados, que se negó a estampar su rúbrica y me pareció que estaba en su justo derecho, no lo vi mal, como me pareció incluso que era una señal de democracia, porque además el hombre tuvo el honor de ir allí a dar la cara a la justicia, cosa que no hizo González Urrutia, que se esconde igual que Corina Machado para seguir atizando el fuego de la discordia contra el presidente Nicolás Maduro. Eso me pareció así. Y bueno, aunque el candidato Márquez no firmó porque dijo no entender para qué era ese recurso que se había pedido y firmado allí, en varias oportunidades recordemos que el propio Nicolás Maduro ha dicho que ese recurso que él demandó, que es para que se certifiquen los resultados de las elecciones mediante un peritaje y que el objetivo es que el máximo órgano de justicia se aboque a dirimir el ataque contra el proceso electoral y el intento de golpe de Estado. Así que, Ivette, es en este marco que continúa cobrando ecos a escala nacional e internacional este proceso electoral tan criticado y tan vapuleado, con posiciones a favor y más en contra, pero donde también hay muchas personalidades del mundo involucradas. Aquí es donde se ha puesto de relieve la inquebrantable solidaridad de Rusia con Caracas frente a esa fuerte embestida de la derecha, yo te diría que más rancia, que opera dentro de Venezuela, pero que todo el mundo sabe que viene orquestada desde Estados Unidos. Así que el asunto es que la portavoz de la Cancillería rusa,
María Zaharova dio una conferencia de prensa donde no se guardó nada y frente a esa andanada de críticas que disparan desde la reacción de la comunidad internacional a contramano de lo que es de quienes descalifican desde afuera el proceso electoral venezolano, que es de los venezolanos. Bueno, ella condenó a los estados que se arrogan el derecho a no reconocer eso y los que dijeron las urnas también el domingo pasado en Venezuela. Así que fue muy valiente, me parece a mí, y muy contundente la postura de Rusia y la respuesta de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Así lo veo. ¿Y vos, Ivette, Así qué es, opinas? Margarita. Hay en este momento, una especie de posicionamiento, ¿no? Como en un tablero de ajedrez, donde precisamente están todos los gobiernos que están en contra de las elecciones de Venezuela, de los resultados electorales recientes, y los otros que se dedican a la defensa precisamente no de las elecciones, hay que aclarar eso, porque la gente piensa que porque un Andrés Manuel López Obrador o porque un Gustavo Petro o un Lula da Silva están diciéndole a Nicolás Maduro que presente los escrutinios, las actas para garantizar que se haya hecho un proceso transparente, no es que estén diciendo, sí, es que ya todo está perfecto, entonces no, están llamando a la cordura y al equilibrio y a decir, si hay un proceso transparente, no hay problema y se debe respetar la soberanía del pueblo venezolano, la soberanía de la nación. Ningún Exacto. país, y ahí me tomó las palabras del presidente Petro que le contestó a María Corina Machado precisamente, ningún país extranjero tiene derecho a meterse o a ingerir en las decisiones de otro, ni en los procesos electorales de otro. Entonces, nadie en ese sentido es lo que se está hablando ahorita con las declaraciones de María Zaharova, que siempre ha sido una persona contundente en sus declaraciones. Recordemos que el pueblo ruso ha sido también de muchas maneras atacado de la misma forma. Recién, perdón, recién hubo las elecciones en Rusia con Vladimir Putin, pasó exactamente lo mismo. Él fue elegido de una manera transparente, legal, supervisada internacionalmente en un país como lo que es la Federación Rusa, que es enorme, no sé cuántas veces cabe Venezuela en él. Entonces, estamos hablando de que llegaron a decir que era que habían coaccionado a todo el mundo y los habían obligado a votar. En Rusia pasó eso y muchos países no quisieron reconocer la elección de Vladimir Putin, tal cual, o sea, es el mismo esquema, es el mismo modus operandi. Finalmente les tocó aceptarlo porque además están en guerra con Ucrania y obviamente Estados Unidos y el bloque de la OTAN pues están metidos allí, les tocó definitivamente reconocer la posición de Vladimir Putin, pero fíjate cómo funciona, o sea, ellos hacen estos movimientos y generalmente para desprestigiar y deslegitimar el ejercicio de la libre decisión de un gobierno. Yo quisiera Exacto. saber, Margarita, el señor Vladimir Zelensky, que dejó de ser presidente hace más de 3 meses ya, desde mayo 20 en Ucrania, si ha convocado a elecciones y el mismo señor habla de él se pronunció también, dijo que debía de primar la democracia en Venezuela. ¿Perdón? ¿Cuál? Si él ni siquiera ha permitido que se hagan elecciones, si él ya no es presidente. Pues fíjate esa narrativa, cómo funcionan todos los aspectos y funciona como a quien mejor lo que mejor le acomode a la gente. Entonces, en el caso de Nicolás Maduro, pues es esto, porque
recordemos que no a muchos les gusta y no a muchos no les ha gustado que Maduro se haya tomado esa posición de resistencia contra el sistema, contra la hegemonía del grande del norte, contra esas políticas que van a la extracción de recursos completos, o sea, no a negociar en igualdad de condiciones, sino al saqueo. A lo que convenga, al saqueo exactamente. Y como él se ha opuesto a ese sistema, pues vinieron los bloqueos, vinieron las sanciones. Obviamente pegaron económicamente muy duro a Venezuela, pero esa situación ha ido cambiando con el tiempo, al igual que con Rusia. Entonces, Venezuela ya está produciendo sus propios alimentos, Venezuela ha mejorado sus condiciones internas, no digo que a la perfección, pero sí se ve otro tipo de panorama. Periodistas de medios tradicionales que fueron allá a mirar el proceso electoral se sorprendieron, porque una cosa es la narrativa que llega acá y otra muy diferente es lo que se ve allá en terreno. Entonces, Margarita, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Vamos a ver el siguiente. Perdón, antes de pasar al otro, para completar la idea que diste, que es muy interesante, porque esa confrontación de mentiras con la realidad es bueno también que la tengamos en cuenta. Hubo un periodista que fue entrevistado y él mostró desde las góndolas de un supermercado cómo realmente está abastecido con todo tipo de productos y todos, casi la inmensa mayoría, hechos en Venezuela. Que eso es la expresión de la respuesta al desafío que le impuso precisamente Estados Unidos y todos los aparatos internacionales como la Unión Europea también, que ha sancionado a Venezuela por donde quiera. Entonces se han visto en la obligación de producir todo nacional. Y entonces la comparación, porque él presentó una foto del supermercado que antes tenía solo papel higiénico, como es verdad que eso sucedió, con lo que hay hoy, que hay de todo, abarrotados, que te puedes salir de allí con el carrito medianamente lleno, por supuesto, el poder adquisitivo está bajo todavía, pero de que hay productos, hay. Eso era lo que quería agregar, Ivette. Adelante. Claro que sí, Margarita. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos con el siguiente segmento. Por tensiones y conflictos. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y ahora con Maduro, el país ha resistido múltiples intentos de desestabilización. La OEA, bajo la influencia directa de Estados Unidos, ha jugado un rol central en la narrativa de crisis democrática en Venezuela, ignorando convenientemente los verdaderos desafíos que enfrenta el país. Un bloqueo económico devastador, campañas de desinformación masiva y una oposición fragmentada y sin rumbo. Las recientes elecciones en Venezuela, que resultaron en la reelección de Maduro, no son solo un evento electoral más. Son una reafirmación del rechazo del pueblo venezolano a las injerencias extranjeras. A pesar de la presión internacional, de las sanciones y del aislamiento diplomático promovido por Washington, el pueblo venezolano eligió a su líder en un acto de resistencia y desafío. La reacción de países que se negaron a reconocer los resultados, lejos de ser una sorpresa, es una repetición de un guión ya conocido, donde la soberanía de las naciones es sacrificada en el altar de los intereses geopolíticos. Pero la posición de Rusia, expresada a través de Zaharova, añade un nuevo capítulo a esta historia. En un mundo donde las alianzas estratégicas definen el curso de los eventos, la relación entre Moscú y Caracas se fortalece, enviando un mensaje claro. Venezuela no está sola. Rusia, con su poder militar y diplomático, se erige como un baluarte contra el imperialismo en América Latina, y no es solo un apoyo retórico. Es una alianza basada en intereses mutuos y en una visión compartida de un mundo multipolar, donde las naciones no sean dictadas por el puño de hierro de Washington. Las implicaciones de esta relación son profundas y de largo alcance. Con el respaldo de Rusia, Venezuela ha logrado resistir las arremetidas de Estados Unidos y sus aliados, manteniendo no solo la estabilidad interna, sino también su influencia en la región.
A medida que América Latina enfrenta una encrucijada entre la sumisión a los intereses extranjeros y la afirmación de su independencia, el ejemplo de Venezuela apoyado por Rusia resuena con fuerza. La voz de Sájarova, por tanto, no es solo la de una diplomática defendiendo a un aliado. Es la voz de una orden mundial en transformación, donde el unilateralismo de Estados Unidos es cada vez más cuestionado. El rechazo categórico de Rusia a los intentos de desconocer las elecciones de Venezuela es un eco de una postura más amplia, la defensa del derecho de las naciones a decidir su propio destino, sin interferencias ni presiones externas. Ahí lo tienes, Margarita. Pues hablábamos hace un momento de la situación que se ve en Venezuela. Ayer precisamente estaba viendo una entrevista que le hicieron a una persona allá del común, una mujer que decía que le preguntaban que cómo estaban las cosas y decía, no, es que aquí, le preguntaron, aquí hay muy buenas universidades. Sí, sí, lo que pasa es que no son de calidad, pero están produciendo su alimento, o sea, es que no son de calidad, es que eso no es bueno. ¿Por qué? Porque es que son hechas acá. Imagínate el grado de distorsión que hay entre la percepción de lo que realmente es propio, lo que hablábamos en algún momento ayer, y lo que viene de afuera. Claro, Efectivamente, lo que no es propio, lo que no se ha acostumbrado a valorar de la región, de donde uno es, del campo, de la tierra, de lo que vive a diario, entonces es malo. Todo lo que sea de afuera, sí, de Estados Unidos o de Europa, es excelente. Y fíjate las condiciones en las que están ahorita, por ejemplo, en Francia, que se ve en los Juegos Olímpicos cómo se están quejando de condiciones tan absurdas donde no hay ni siquiera aire acondicionado o papel higiénico para los de la Villa Olímpica, porque ya lo mencionaron, es una cosa ay, terrible, ratas, suciedad, ¿qué es eso? O sea, eso no es el gran mundo que nos pintan a nosotros, ¿cierto? Entonces, sí. fíjate cómo funciona esa narrativa de es que nos, mira, con ese discurso han elegido gobiernos en Latinoamérica, es que nos van a volver como Venezuela. Yo quisiera saber si muchos de esos países están en disposición de verdad de activar su economía sin depender de la economía extranjera. Quisiera saberlo, porque no lo he visto. Tú lo Por vives todos eso, los días allá. por eso a mí me parece tan importante y tan relevante el apoyo que ha recibido en todo este contexto de embestidas y de críticas Venezuela y su presidente, el apoyo que ha recibido de Rusia, porque, y me parece también, reitero, muy valiente y contundente la respuesta que le dio la Cancillería rusa a través de Sájarova. A ella le preguntaron de modo afirmativo, que la pregunta se la formularon ya como si fuera algo tácitamente así, un enunciado que Venezuela, le dijeron, está bajo presión después de las elecciones presidenciales, que varios países se negaron a reconocer los resultados y la victoria de Nicolás Maduro. Le dijeron también que en su tiempo muchos de ellos reconocieron a Juan Guaidó como líder venezolano y que fue así al final. Bueno, entonces después le preguntaron qué opinaba ella al respecto. Y bueno, ahí fue donde la Sájarova, que ya sabemos el verbo que tiene contundente, bueno, la reacción de ella en nombre de Rusia la expuso en un comunicado de prensa en el que, entre otras cosas, pues expuso clarísimo el rechazo categórico a los intentos de una serie de estados, que ya sabemos cuáles son, de arrogarse el derecho a reconocer o no reconocer los resultados del proceso electoral de Venezuela, como si ellos fueran santos y como si no hubieran cometido errores y como si no hubieran hecho tropelías, como sabemos en el caso ¿cómo se llama este? Del Ecuador, el presidente ecuatoriano que ahora está hablando barbaridades por ahí, igual que Boric, el de Chile. Pero bueno, lo que dijo textual María Sájarova fue que la elección de los dirigentes del país es un privilegio exclusivo del pueblo y que ellos están convencidos en Rusia
de que no deben no debe haber dobles raseros en ese asunto. Y bueno, Iber, ya tú sabes cómo se pronunció la OEA, Almagro, que se precipitó queriendo ya mandar a poner preso a Nicolás Maduro, queriendo, poco y manda a que venga la sexta flota de los Estados Unidos a que se le posicione ahí en el puerto a Venezuela. Bueno, además, hay que decir que en ese comunicado la vocera rusa recordó que en los últimos años ellos han sido testigos de graves y en algunos casos flagrantes violaciones de los procesos democráticos y de los procedimientos legítimos de entrega de poder en varios países, en varios. Y además ella dijo que los mismos estados que ahora niegan lo evidente, en aquel entonces no solamente no expresaron una condena enérgica, sino que incluso una preocupación y además ella cerró ya diciendo, planteando que la reacción de la comunidad internacional y en primer lugar de los países latinoamericanos a las elecciones en Venezuela deben estar encaminadas a ayudar la paz y encontrar soluciones constructivas y preservar el orden público. Así que el gobierno de Nicolás Maduro, como vemos, está preparado para eso. Así es como Zaharova apagó los sueños golpistas contra Venezuela, tal como se ha dicho acá en este segmento del video que acabamos de proyectar. Así es como vienen las cosas. Venezuela no está sola, Rusia está con ella. Y no hablemos de China, que también está al lado de Venezuela. Adelante. Así es, Margarita. Pues definitivamente hay que ver cómo se continúan dando estos acontecimientos de estos tira y afloje que está para alquilar balcón. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Bien. Experto en América Latina y asesor en asuntos internacionales del presidente del Centro Social y Político ruso, recordó en una entrevista con RT que este no es el primer intento de destituir a Maduro. De hecho, la historia reciente de Venezuela está plagada de intentos de golpes de sanciones y campañas de desinformación dirigidas desde Washington. Basta recordar la historia de las elecciones anteriores y del llamado presidente Juan Guaidó. Ahora estos disturbios siguen el mismo escenario que en el 2019 y detrás de ellos están las mismas fuerzas, Estados Unidos y sus aliados en la región, afirmó Boric, subrayando la continuidad de la estrategia imperialista contra Venezuela. En este contexto, la acusación de Maduro hacia Elon Musk, a quien señala como responsable de coordinar la oposición a través de su plataforma X, cobra una dimensión aún más inquietante. La capacidad de influir en la opinión pública y de movilizar a las masas a través de las redes sociales se ha convertido en una herramienta poderosa en las manos de aquellos que buscan desestabilizar gobiernos soberanos. Musk, con su control y sobre una de las plataformas más influyentes del mundo, se encuentra en el centro de esta controversia, convirtiéndose en un actor clave en los intentos de socavar al gobierno de Maduro. La situación en Venezuela es un reflejo de un fenómeno más amplio. La lucha entre los países que buscan mantener su independencia y aquellos que bajo la influencia de potencias extranjeras intentan subvertirla. La alianza entre Venezuela y Rusia es, por tanto, no solo una cuestión de convivencia y conveniencia, sino una respuesta estratégica a un desafío existencial. Ambos países, en diferentes contextos, han enfrentado la presión de Estados Unidos y sus aliados y han optado por resistir, fortaleciendo sus lazos. Pues ahí lo tienes, Margarita. Pues recordemos que lo primero que hizo el presidente Vladimir Putin fue felicitar a Maduro en su elección, en su proceso electoral, y dijo que era las relaciones entre Rusia y Venezuela pues eran una asociación estratégica, y en estos días lo invitó a participar del evento de los BRICS. Entonces está muy cerca ese punto en el que Venezuela pueda formar parte también de esa asociación, ¿no? De ese grupo, que sería una ventaja enorme para el país hermano.
Yo creo, Margarita, y me quedo con la postura de María Zaharova de decir que no hay que hacer ese tipo de intervenciones ni esas declaraciones apresuradas, porque cada país es dueño y soberano de sus decisiones. Creo que la gran conclusión a la que se llega no son tanto las declaraciones de ellas, sino la profundidad que tienen en la medida que se respete la decisión de un pueblo. Es básicamente eso. Y que se llegue a una salida limpia, tranquila, donde no se vean afectados los intereses de quien más importa, que es el pueblo, porque finalmente se pueden agarrar allá la derecha, la izquierda, los que sean, pero quien va a sufrir las consecuencias de esos conflictos finalmente es el pueblo venezolano. Yo desde mi óptica te digo que ha hecho muy mal la oposición en no presentarse en esa audiencia ante la justicia. Tal vez el candidato Edmundo González haya sentido miedo de quedar preso allí por ese baño de sangre que Maduro había mencionado y que se les adjudica ahora a ellos, a las arengas de la opositora María Corina Machado, sobre todo, que según vi en la televisión gringa, y más derechosa del planeta, me estoy refiriendo a CNN, ella está ahora oculta, trabajando desde la clandestinidad, desde un lugar que nadie sabe, que seguro lo saben los gringos, pero no lo sabe más nadie. Eso lo dijo el presentador de CNN, Fernando del Rincón, con una cara de rabia contenida, y ven que se le querían saltar los ojos, porque él es uno de los más feroces adversarios de Nicolás Maduro. De él hemos hablado y a él Sí, hemos claro. dedicado programas completos. Bueno, él está al frente como presentador de un medio concentrado que está en las antípodas totales de lo que divulga y produce, por ejemplo, Telesur, sobre la realidad de nuestra patria grande. Así es que con eso más razones tienen ellos para odiar a Venezuela. Así que lo cierto es que ahora Corina Machado se victimiza y dice que ahora teme por su vida. Ahora a través de una columna que escribió en inglés y en español también, que la publicó el diario estadounidense The Wall Street Journal, ella dijo: escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, no dio la cara ella y, por supuesto, ella no tenía que ir allí al tribunal, tenía que haber ido Edmundo, que era el candidato, pero bueno, ella siempre lo tapó, el rostro de él estaba siempre tapado por el de ella. Y ahora tiene miedo, y no lo tuvo cuando incitó a la violencia, cuando puso en marcha un plan segmentado en tres, en A, B y C, orquestado y premeditado, porque el propio Maduro dijo que la coalición opositora impulsó un golpe de Estado en su contra, y cuando fue este miércoles que pasó al foro judicial para aclarar lo sucedido el domingo, Corina Machado dijo que Corina Machado tenía un plan A, que era atentar contra el sistema eléctrico nacional. Por suerte ese lo hicieron fracasar, si no hubiera habido un apagón tremendo en Venezuela ese domingo. Y después fueron al plan B, que fue el de Machado, de Corina Machado, que era el del ataque cibernético el mismo día de las elecciones. Y eso lo logró, Ivette, porque buena parte se ralentizó del proceso de los datos, que tardaron en darse a conocer por eso. Y después el plan C también lo aplicó, que fueron las guarimbas, que son las que nos han estado mostrando en estos días todos los videos de los comanditos, esto llevando a cabo acciones terroristas en las calles, quemando cosas, quemando imágenes, atacando, agrediendo a los militares, a los policías chavistas, en fin. En resumen, Ivette, lo que ha soportado durante todos estos años el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y durante el gobierno de Chávez también, por la injerencia tan directa y descarada del gobierno de Estados Unidos, que es un huracán devastador de sanciones económicas, de agresiones, de infiltraciones, de injerencia, de sabotajes económicos, porque le han caído con todo al gobierno de Chavista, para ver cómo tumban a Maduro a como dé lugar. Por eso, en este minuto de tanto ataque y agresividad, yo creo que incluso
presidentes de la región que se han pronunciado contra Maduro. Cobra tanto valor la solidaridad que ha expresado Rusia, que respalda las relaciones estratégicas, como bien tú la mencionaste, con Venezuela, y se ha arriesgado a hacer alianzas también estratégicas con el país caribeño, a pesar de la grave crisis económica que se enfrenta y de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Por ejemplo, ambos países han firmado 11 acuerdos bilaterales que abarcan áreas de energía, transporte marítimo, lucha antidroga, salud pública, y representan una cooperación estratégica en medio de los desafíos que enfrenta Venezuela y el apoyo que ha sido recíproco. Así que hay convenios para mucho todavía para continuar consolidando. Así que creo que las aguas, en definitiva, en algún momento van a calmarse y Venezuela dejará de ser noticia vedette de la agenda mediática internacional, Ivette, porque hay otros conflictos mucho más graves y peligrosos para la humanidad que están costando miles de vidas y que deben atraer más la atención de la prensa en lugar de esto que es asunto de los venezolanos y no del que se cree que va a seguir siendo el dueño del mundo y dirigiendo el destino de las elecciones, y quién quita y quién pone y quién gobierna, quién preside, como si fueran eso, los dueños del mundo. Por mi Así parte, es. creo que hemos ofrecido un esbozo bastante generalizado de la situación actual, de lo que está aconteciendo en Venezuela y del apoyo importantísimo estratégico, como hemos destacado, de Moscú hacia Caracas en medio de tanta ofensiva y agresión por parte de incluso mandatarios de la propia región, que es una vergüenza que estén poniéndose de espaldas a Venezuela. Bueno, quiero agradecer a nuestros amigos de siempre la paciencia con la que han seguido estos comentarios. Ivette. Muchas gracias, mi querida Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos apoya, nos comenta. Algunos no con mucha aceptación, pero otros también con mucho cariño, que es lo importante, que aquí les damos la información de la mejor manera, objetiva e imparcial. Vamos entonces a invitarlos a que se sumen al canal como miembros, como parte de la comunidad de la Patria Grande. Y los dejo con la frase del día. Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y ahí te ganará por experiencia. Lo dijo Albert Einstein. Como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.